un auténtico misil para la larga distancia. Por 230 euros de precio, 255 gramos de peso en la versión de chico y 221 gramos en la versión de chica, las Saucony Endorphin Edge sacan a relucir todas las virtudes de la placa de carbono sin que nos penalice para el trail running. Aquí tengo estas Saucony Endorphin Edge, la nueva propuesta de Saucony para trail running que por primera vez incorpora la placa de carbono en un modelo de trail. Lo tenían en asfalto, era de una de las marcas que hace tiempo que apostó y funcionaba bien, y ahora han dicho, lo tenemos que meter sí o sí en el trail running, y lo han hecho con esta propuesta, y la verdad es que el resultado ha sido prácticamente perfecto. Luego os diré qué nos ha gustado y qué se podría mejorar de esta zapatilla. Zapatilla de la colección Endorphin, que es la de competición de asfalto. Teníamos las Endorphin Trail, que son de sensaciones similares en cuanto a perfil maximalista, amortiguación abundante, pero la Endorphin Trail la dejaríamos más para un gran público, y aquí es una zapatilla sin duda más de competición, menos estructurada, mucho más ligera, y es que a estos perfiles grandes que tiene la zapatilla le han metido placa de carbono, tiene también protección antirrocas, y a pesar de eso se quedan estos 255 gramos, una auténtica locura. Como os podéis imaginar, este tipo de zapatillas está enfocada a un corredor más bien ligero, o como mínimo de que sea capaz de ir a estos ritmos altos y que sea capaz de afrontar largas distancias con una zapatilla con tan poca estructura, tan poco soporte. Mirar el upper, realmente no es un upper de zapatilla de competición de asfalto, pero se parece muchísimo. Aquí buscamos un poco más resistencia para dar más durabilidad que los modelos que tienen de asfalto, pero realmente se queda con mucha poca estructura. Solo sube un poquito por aquí la zapatilla a la media suela, que nos dará un poco de estructura, y la zona del talón es donde vemos un poco más de refuerzo. Por lo tanto, en cuanto a peso, corredores de 70 a 75 kilos para abajo, bien, van a poder utilizar estas zapatillas para lo que son, que es para larga distancia, por lo tanto carreras de bastantes horas. Corredores más pesados no sería el prototipo ideal de corredor, será una buena opción quizá para carreras más cortitas, poco técnicas, donde no vamos a estar muchas horas, o si queréis una zapatilla exclusiva para días de series, días de calidad, os podéis ir a este modelo, aunque ya os digo que es un modelo de competición. También el precio ya habéis visto que es bastante elevado. Este color rosa que marca mucho la zapatilla es el que llevan todas las zapatillas de esta colección Endorphin para este año. También existe otro color un poco menos arriesgado, para así decirlo. Finalmente, destacar de esta zapatilla, de este upper, un poco protecciones mínimas en esta zona de la puntera, y es que es una zapatilla de media suela para arriba poco protegida. En zonas técnicas, en este sentido, si hay piedras, etcétera, y nos va a la zona del upper, no vamos a tener protección, pero sí que de media suela para abajo vamos a estar muy bien aislados del terreno, y eso nos dará un poquito más de polivalencia, que luego en tipo de terreno ya entraremos a ello. Cordones normales, cordones habituales, y una lengüeta muy finita en línea de este minimalismo. Finalmente, destacar esta tira, donde lleva el propio nombre, que a nosotros en carrera nos ha molestado más que ayudado, no nos aporta muchísimo. Sí que es cierto que pasan los cordones por debajo, pero no es un ojal, a diferencia de estos ojales de aquí, que vienen desde la parte de abajo, también en la cara interna. Esto evidentemente sí que ayuda a que recoja más bien el pie, que quede un poco más sujeto. Esto es más decorativo, y es algo que a nosotros, a la hora de atar sobre todo el nudo, como queda aquí encima, depende del momento, puede molestar un poquito. Zapatilla, eso sí, cómoda para lo que es, porque los perfiles son altos, es un tacto muy blandito, da mucha comodidad, pero el poco soporte, la poca estructura es lo que con el paso de las horas, o sobre todo lo hemos notado, nosotros hacemos un test de esta zapatilla intensivo, que quiere decir que todos los días que salimos a correr, y prácticamente salimos todos los días, llevamos la misma zapatilla, y sí que se nota la exigencia de la placa de carbono, de su geometría, y eso es lo que al final muscularmente resiente un poco. Es una zapatilla sin duda para guardar días de competición. Por lo tanto, la primera sensación al ponerte es que es cómoda, pero tenemos que evitar el sobreuso de la zapatilla para realmente sacarle el máximo partido.
Entrando ahora a las distancias de esta Saucony Endorphin Edge, como os he enunciado ya al principio, es una zapatilla pensada para la larga distancia, para ultras, para carreras más allá de los 50, 60 kilómetros para arriba, 100 kilómetros o, por qué no, unas 100 millas. De hecho, ya las hemos visto este año en el podium de la TDS, carrera de más de 140 kilómetros, para que tengáis un poco la idea de la zapatilla. Eso sí, estas carreras para competir en estas carreras, por lo tanto, corredores que no van a estar 40 horas para hacer las distancias. Ya os he dicho, corredores más bien ligeritos, corredores rápidos. Y es que la zapatilla sin duda va encarada a dar este dinamismo, a dar esa reactividad. Y aquí juegan un papel importante distintas cosas. Empezamos a hablar por la tecnología Speedroll que lleva esta zapatilla, igual que otros modelos de Saucony, que es un poco la morfología. Mirar este rocker, aquí se puede ver cómo me caben todos estos dedos debajo entre el suelo y la puntera, buscando ese rocker marcado para dar el dinamismo, que la propia zapatilla, que tú vengas, pises de metatarsos, te ayude a pisar por la parte delantera y salgas hacia adelante para dar esa reactividad. Zona del talón también lo tenemos un poco, aunque ni mucho menos tan marcado. Tenemos el Speedroll por un lado y luego tenemos el secreto o la gran incorporación, que es la placa de carbono en la mediasuela. Sabéis que es una cosa que en el asfalto ha sido una revolución, lo llevan las zapatillas de competición de todas las marcas hoy en día, y lo que busca es esta reactividad a la vez que puedas conjugarlo con una mediasuela más bien blandita, por lo tanto que la musculatura no se cargue tanto con el paso de los kilómetros en una competición. Esa placa de carbono, mirar la firmeza que nos da, y es que cuando cogimos esta zapatilla, la pudimos ver ya hace un año, en una de las primeras versiones, para mí fue de las zapatillas que poco a poco hay más en el trail running con placa de carbono, fue una de las primeras que dije, ostras, esto se parece mucho a una zapatilla de asfalto por la placa, por esta rigidez que nos da aquí. Pues han metido esta placa de carbono que tiene una peculiaridad, y para mí esto es uno de los aciertos, y es que su fabricante Carbitex, aquí lo podéis ver, ha diseñado una placa que de rigidez para poder salir catapultados, para poder dar esta reactividad, pero a la vez que se puede adaptar bien al terreno, y este es uno de los problemas del trail, que no es un terreno como el asfalto, que siempre es el mismo, siempre pisamos prácticamente igual. Aquí tenemos raíces, rocas, el propio suelo puede hacer pendientes, etcétera. Por lo tanto, la zapatilla se tiene que adaptar más al terreno. Aquí os enseño una placa, no es la misma que llevan estas zapatillas, pero sí que es una del fabricante Carbitex, que podréis ver cómo, si yo la flexo en un sentido, mirar lo rígida que es muy rígida. En cambio, en el otro sentido, me permite doblarla sin problemas, no pone resistencia. Y esto es lo que se consigue con la placa de Carbitex en esta Saucony. Eso luego entraremos en el terreno, pero nos ha dado un puntito extra y nos ha costado mucho. No penaliza excesivamente en zonas un poco más técnicas esta placa de carbono. Y finalmente, el tercer elemento clave de estas zapatillas, y que también nos ha encantado, es el compuesto de la mediasuela. Aquí lo podéis ver, Power Run PB. Las mediasuelas de Saucony, en otros modelos está el Power Run Plus, Power Run. Aquí el Power Run PB es el compuesto destinado, como os podéis imaginar, a las zapatillas de competición, como lo llevan en el asfalto. Es un compuesto ligerito, es un compuesto ligero pero muy reactivo, y de tacto muy blando. Aquí lo podéis ver, eso te da una muy buena sensación en la pisada, te da esta comodidad. Perfiles de 36 milímetros detrás, 30 milímetros delante, perfiles altos, dan este drop de 6 milímetros, perfiles altos para poder afrontar esa larga distancia cómodamente. Y la combinación de estos tactos blandos con la placa, pues da esta zapatilla, como las zapatillas con placa de carbono tenemos en general también en el asfalto, ha dado muy buen resultado. Sin duda una zapatilla que va a sacar más partido en zonas fáciles donde podamos correr rápido, y para esos corredores que sean capaces de en ultras largas correr en todo momento para sacarle partido al dinamismo de las Endorphin Edge. Entramos ahora al tipo de terreno y la dificultad del terreno, y os enseño la suela también en este color rosa muy chillón en conjunto en toda la zapatilla.
Aquí podemos ver, en primer lugar, el compuesto. Como aquí no hay diferencia respecto a otras zapatillas de la casa, el Power Track propio, un compuesto que en cuanto a adherencia funciona correctamente, en seco va muy bien y en zonas húmedas en general yo le daría un aprobado. Es cierto que hay otros compuestos que pueden tener un mejor rendimiento, pero es un equilibrio, yo creo, bastante bien conseguido por la propia casa Saucony. Tacos de 4 milímetros de prominencia, una prominencia media, pero que funcionan mejor en zona compacta, en zonas donde no necesitemos que el taco se incruste bien fuerte para poder traccionar. Sí que tiene un puntito de polivalencia, ya os he dicho, no es un taco muy minimalista. También vemos la forma propia del taco con esta flecha clásica, parte delantera orientado al desplazamiento hacia adelante, parte trasera giramos el taco para ayudar más a frenar, para ayudar más en las bajadas. No es un taco muy prominente, pero tampoco es muy minimalista, por lo tanto, medio compacto polivalente. Yo creo que este punto de polivalencia es necesario y lo tiene para estas carreras de larga distancia, donde saldremos y en general estará seco, en general será por terrenos más bien compactos, funcionará bien, y si tenemos puntualmente zonas donde está un poco más encharcado, zonas un poco más de hierba, tendremos el agarre suficiente con esta zapatilla. La suela no es completa, pero es casi completa. Aquí lo podemos ver, zona media no hay tacos, pero luego tenemos solo estas franjas de aquí que dejan un poco ver la protección de la suela para dar un poco mejor de adaptabilidad al terreno. Pensar que tenemos perfiles grandes, lo necesitamos. Y esto aquí es donde entra la dificultad del terreno. Aquí hay que diferenciar entre dos cosas. Donde le vamos a sacar más partido, mejor partido, donde han sido diseñadas estas zapatillas y yo recomendaría que las utilicéis, es en zonas que no sean técnicas. Zonas, como digo siempre, pistas forestales, senderos fáciles que no tengan mucho terreno irregular, que no tengan muchas piedras, raíces. Así en general, aquí es donde van a ir mejor, básicamente porque aquí es donde todo el dinamismo de la zapatilla, todo este speed roll y la placa de carbono es donde le podremos sacar más partido, ya que seremos capaces de ir a ritmos más altos. Si es una zona más rota, donde ya tienes que empezar a andar más a menudo, etcétera, también no nos va a penalizar en exceso, pero no le vamos a sacar el partido. Dicho esto, en zonas algo técnicas, no os imaginéis zonas muy técnicas, pero en algo técnicas nos ha gustado mucho su respuesta, y yo creo que en parte es gracias a esta placa que se adapta bastante bien al terreno. Son unas zapatillas más estables de lo que nos pensábamos al inicio del test. También es cierto que tienen mucha amplitud, aquí lo podéis ver. Esta amplitud lo que nos genera es más zona de contacto con el suelo y nos dará este extra de adaptabilidad. También podéis ver aquí cómo se abre la media suela hacia los lados para ganar en superficie de contacto con el suelo. Por lo tanto, preferiblemente terreno no muy técnico, pero puntualmente en zonas más técnicas, zonas con más pendientes, no nos ha penalizado en exceso. Eso sí, a menos técnico también vamos a ganar en durabilidad. Os voy a enseñar aquí, tengo el par de zapatillas que hemos utilizado durante el test, que le hemos hecho, estas tendrán casi 300 kilómetros, unos 270, y sin duda, y aquí es donde creo que puede mejorar esta zapatilla, es en la durabilidad, es el único suspenso que tienen las zapatillas. Aquí vemos cómo la suela con estos kilómetros tiene algunos desgarres, es algo que hemos visto en esta Saucony y en general en otros modelos de este año de la casa, también tacos que se han mordido un poco más, y media suela aguanta bastante bien, aunque con algunas picadas, pero la respuesta es excelente. Y zona del upper sí que hay algún punto, os lo voy a enseñar aquí, cómo ha empezado un poco a romperse, y lo que nos dice es que no va a tener una durabilidad muy larga. De momento funcionan bien, aunque tengan estas roturas no hemos notado que el rendimiento disminuya, pero sin duda es una zapatilla para llevar días muy específicos, guardarla para días de competición y en terrenos más sencillos. Tenemos que decir que para este test nosotros lo probamos por todo tipo de terrenos para ver sus límites y hemos ido incluso a alta montaña, haciendo cimas de casi 3000 metros con ellas, y aquí pues evidentemente seguramente es donde se ha roto un poco más, sobre todo esta zona de la suela, que es donde penaliza más.
En conclusión, Saucony ha conseguido hacer una zapatilla de gran valor con esta Saucony Endorphin Edge. Ha sabido incorporar la placa de carbono con éxito en el mundo del trail running. Una zapatilla que tenemos que tener claro que no es para todo el mundo, es para un público bastante reducido y para un uso también muy concreto. Público ligero, público rápido, público con buena técnica, buena musculatura y para días de competición. No sería la zapatilla que utilizaría yo para rodajes, no sería la zapatilla como mucho pues tiradas largas previas a competición donde queremos ir con el mismo calzado que el día de competición, pues evidentemente sí, pero poco más para utilizar el día a día. La placa de carbono de Carbitex ha funcionado muy bien, nos da ese plus de reactividad y sobre todo la combinación con el Power Run PB, compuesto cómodo, compuesto ligero, compuesto reactivo. No, lo vuelvo a repetir, no me quiero olvidar, una zapatilla de más de 30 milímetros de perfil que incorpora placa de carbono, incorpora placa protectora, un refuerzo protector, aquí lo podemos ver, que nos aísla totalmente del terreno y eso también nos da este plus de poderla llevar en terrenos técnicos, ya que no vamos a notar rocas, no vamos a notar raíces, pues todos estos elementos y aún así la zapatilla se queda en estos 255 gramos, un auténtico éxito de estas Endorphin Edge. Nosotros, evidentemente, la hemos probado, os dejamos aquí en la descripción el enlace con nuestra review donde os contamos los pros, los contras y os enseñamos toda nuestra experiencia durante el test. Si queréis estar atentos a más reviews como esta, nos podéis seguir al canal de YouTube, a nuestra newsletter o a nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.